Capítulo 171. En la historia original, ¿cuándo se decidió realmente la Segunda Guerra Mundial? O más precisamente, ¿cuándo se determinó la invasión nazi a Francia? ¿Cuándo Polonia fue pisoteada por las botas militares nazis? ¿Cuándo tuvieron éxito en la ocupación de Renania? ¿O fue cuando se confirmó que las relaciones entre Estados Unidos y Japón llegaron a su peor momento tras firmar el pacto antiaéreo con Japón? Debe ser antes de eso. El momento en que se decidió esta invasión a Francia fue mucho antes de que los nazis tomaran acciones militares, sí. En 1919, el día en que Ferdinand Foch, lleno de ira, se burló del Tratado de Versalles. Esta próxima guerra se decidió ese día. Los nazis, la extrema derecha sin precedentes en la historia. Desde una perspectiva macro, los nazis son solo un subproducto del Tratado de Versalles, así que la causa es este tratado que estuvo mal desde el principio. Por lo tanto, fundamentalmente fue en 1920. Militarmente, en 1936. El día que tuvieron éxito en la ocupación de Renania y lograron liberarse del Tratado de Versalles, el cronómetro de la invasión a Francia comenzó a hacer tic-tac. La ocupación de Renania fue hace muy poco, ¿está bien que el Führer haga público esto? Debe hacerse público. ¿No fue Estados Unidos quien dijo que ya no hay más acuerdos secretos en el mundo? A diferencia de la diplomacia del siglo XIX, llena de mentiras y tratos secretos, después de la Guerra Mundial, los tratados secretos y acuerdos clandestinos tendían a desaparecer. En su lugar, la diplomacia se caracteriza por hacer públicos los acuerdos pero mantener los protocolos adicionales en secreto entre ambos países para eludir estos compromisos internacionales. Por supuesto, desde mi punto de vista, no hay mucho beneficio en hacer público este tipo de tratado. A veces, solo haciéndolo público se vuelve más efectivo. Adolf parece desear que esto proceda con la misma audacia y orgullo que su rearme de Renania. Este pacto de no agresión con los nazis significa dos cosas. 1. Que la Alemania nazi y el Imperio ruso no son aliados. 2. Que el Imperio ruso continuará manteniendo una paz separada de Europa. El primero es un elemento que nos convierte en observadores en lugar de un país directamente involucrado en los futuros movimientos nazis, y el segundo es prácticamente evidencia de que no nos responsabilizaremos de las acciones nazis. Es decir, esto también es un acto de lavarme las manos frente al mundo, mostrando que no tengo ninguna conexión con el Adolf que tengo enfrente. Por supuesto, esto es una excusa. Puede que yo también reciba reproches por esto. Es prácticamente una declaración de que no contribuiré a la paz en Europa. Yo deseo la paz. Solo que no evito las guerras justas. Esto debe verse como que estoy soltando completamente la correa de la República Alemana que tanto costó mantener durante el Frente Oriental. Y, en realidad, el zar tampoco cree en esta paz anormal, ¿verdad? ¿Qué disparate es ese para alguien que ha luchado toda su vida por la paz? Me convencí cuando vi que ya sabía incluso sobre el Anschluss. ¿No era la integración económica de Austria una historia bastante plausible con la misma lógica que Manchuria para Japón? Aparentemente disgustado por estar siendo manipulado por mí, Adolf comenzó a exponer su propia interpretación, como cuando entró por primera vez. En realidad, hasta antes de venir aquí, yo también dudaba. ¿Realmente existe esta guerra del capítulo final? Si existe, ¿quién diablos podría hacer semejante guerra? ¿Encontró la respuesta en nuestra conversación? Este encuentro en sí fue la respuesta para mí. Ahora me doy cuenta de que desde el principio hice la pregunta equivocada. Lo que realmente debía saber era, ¿por qué Rusia accedió a firmar un pacto de no agresión que no parece tener ningún beneficio? Todo esto se reduce a una cosa. El zar no solo estaba prediciendo este capítulo final en París, sino que lo estaba planeando. Adolf, por esta vez, continuó su monólogo sin esperar mi respuesta. Desde esta perspectiva, yo fui elegido como una pieza de ajedrez, ¿verdad? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Este Führer con un ego tan desmesurado se está comparando a sí mismo con una pieza de ajedrez? Pero me dejaré usar. Al fin y al cabo, el uso es mutuo, ¿no? Es natural que el superior utilice al tonto, y que el sobresaliente reemplace al inexperto. No. Esto no es humildad ni autodesprecio, sino más bien arrogancia extrema llena de autoconfianza que dice incluso si estoy siendo usado, tengo la confianza de que no seré manipulado. Cuando me di cuenta de esto en la habitación donde estábamos solo nosotros dos.
Ja, 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 ja. Jeje, ¿qué le parece mi interpretación? Solté una carcajada olvidándome de las apariencias. Incluso después de reír por un buen rato e intentar ordenar mis pensamientos echando la cabeza hacia atrás, no podía calmarme. Entonces, ¿este es Adolf Hitler, el Führer eugenista, racista y pesimista? No, admitámoslo. El Adolf que yo conocía ha desaparecido y el que tengo frente a mí es un brillante Führer que ha adoptado la diplomacia cercana a la correcta para Alemania, la diplomacia prorrusa de Bismarck. Ah, Führer. Me está volviendo loco. ¿Qué es? ¿Qué ha cambiado tanto a este hombre llamado Adolf Hitler? ¿Fui yo? ¿Realmente he cambiado tanto a un hombre? ¿Realmente fui yo? Yo, que nunca antes me había encontrado cara a cara con este hombre histórico, lo he cambiado tanto. ¿O fue Vladimir Lenin? He oído que los miembros del partido nazi aún custodian celosamente su residencia, ¿será su influencia? Este hombre, aunque se describió a sí mismo como una pieza, actúa como si fuera el protagonista del mundo. Más bien, yo quisiera preguntar. ¿Qué, realmente qué elemento de este mundo cambió al ordinario Cesarevich? ¿Fue un simple intento de asesinato lo que te cambió? ¿O fue la muerte de los zares anteriores? Por eso debe estar hablándome así hasta el final. La cortesía y las apariencias entre nosotros hace tiempo que fueron descartadas. Realmente estamos volcando todos nuestros sentidos en explorarnos mutuamente y hurgar en nuestros pensamientos más íntimos. No sé cuántas de mis nociones se están rompiendo hoy en esta reunión, pero si añadiera una más. Fauci Wilson. Incluso si hubieran estado vivos, no habrían podido detener a este hombre. Este hombre no es alguien que simplemente santifique al Estado y ejerza autoridad por su propio poder. El hombre frente a mí no es un político, sino un revolucionario. Un revolucionario que ve incluso el poder como un medio. Por eso, quizás su alta valoración hacia mí es solo una base para elevarse a sí mismo a una posición más alta. Es decir, inconscientemente podría estar pensándome como una herramienta para elevarse a sí mismo. No, debe ser así. Nunca he visto a alguien con mayor autoestima que este hombre. Si tuviera que pensar en alguien que veía el mundo de manera egocéntrica y su papel de manera determinista, el duque Wolf. Ahora que lo pienso, el duque Wolf, que fue líder de los liberales, tenía aspectos similares. ¿Cuál fue el final del duque Wolf? Ah, sí. Yo lo hice colgar. Führer. Esperaré con expectación. No me echaré atrás. Sin importar qué pruebas se presenten. Me pregunto cuál será su final. ¿Realmente Adolf permanecerá como protagonista según sus aspiraciones, o terminará siendo un simple peón sacrificado, temporal y sacrifice, en mi tablero de ajedrez? Todavía no lo sé porque él sigue corriendo hacia el final del tablero. Pero una cosa es segura. Uno de nosotros dos está equivocado. No sé cuánto nos desgastamos y nos rompimos mutuamente con un solo encuentro. El Führer, que dejó una impresión más grande que cualquier otro visitante en Petrogrado, así salió del mar Báltico. Aunque la reunión con el primer ministro Stolypin también fue una ardua negociación de tira y afloja durante bastante tiempo, el impacto que dejaron unas pocas horas de encuentro con el zar fue más que un simple pacto de no agresión ruso-alemán para algunos. No conozco a los nazis. Ahora realmente debo conocer a este hombre llamado Adolf Hitler. Nikolai tuvo que reconocer todos sus errores de juicio sobre Alemania y examinarse a sí mismo. Como esperaba, el capítulo final estaba moviéndose en manos del zar. Si hubiéramos sido engañados sin saberlo, Rusia nos habría pisoteado para subir más alto. Adolf tuvo que elevar extremadamente su cautela hacia el zar junto con el logro de confirmar que estaba en lo correcto. No fueron solo estas dos personas las que exploraron mutuamente y cambiaron sus pensamientos. Las personas alrededor que los observaban también tuvieron que modificar gradualmente su pensamiento después de esta conversación. ¿Un simple Führer se atreve a ascender a la misma posición que su majestad el zar? Maldita sea, ¿no estará Alemania haciendo una diplomacia imprudente? ¿Cómo intentar repentinamente saltarnos y aliarse con Japón al otro lado del mundo? Esto me hace sentir inquieto. Mi padre está cauteloso, dicen. Esto debe significar que las predicciones sobre Alemania se han vuelto incompletas. Entonces, ¿debería dar más importancia a la dirección personal del Führer que a la ideología nazi? A partir de ahora, eliminaremos todo lo relacionado con Rusia o el zar en la propaganda interna.
El Führer renacerá como el único líder incomparable. Sin importar cuáles fueran las reacciones de los numerosos burócratas y subordinados que rodeaban a los dos hombres. Sin duda, el más afectado fue el ministro de Industria, Yosif Jugashvili, quien no participó ni una sola vez en las negociaciones. El zar establece un propósito apropiado cuando eleva a alguien. Esto no tiene excepciones. Por eso la era de los burócratas continuó durante toda la edad de oro del imperio. Nada debe haber sido más cómodo para el zar que los burócratas capaces y obedientes para usar como herramientas. Entonces, volvamos esta pregunta hacia mí mismo. ¿Para qué estoy yo en esta posición? Kokopsov, el ex primer ministro que ahora se ha ido al lejano oriente, dijo que el zar lo había elegido y lo había llevado hasta esta posición. El primer ministro Stolypin ha garantizado otros 8 años de mandato, pero cada vez más está siguiendo los pasos del ex primer ministro Kokopsov. Gradualmente va reduciendo sus actividades externas y también internamente va soltando las riendas. Está filtrando a las personas a su alrededor, seleccionando quiénes se retirarán con él, quiénes permanecerán, y quiénes deben ser removidos para el próximo gobierno. Significa que no completará los 6 años restantes de su mandato. Entonces hay 3 candidatos para el próximo primer ministro. Boris Shturmer, el agua estancada del Ministerio del Interior, que aunque no llega al nivel de los burócratas de primera generación, puede competir con el primer ministro Stolypin. Sin embargo, aunque como ministro del Interior puede ser las manos y pies de la familia imperial, no es un súbdito que pueda cumplir los deseos de su majestad el zar. Luego está el diputado Alexei Nevostov. Sus tendencias son tan simples como sesgadas. Anti-alemán y de extrema derecha. A eso se suma el nacionalismo eslavo y el vigor juvenil. Sus tendencias son ligeramente similares a ciertos ultraderechistas de Europa Central y del Sur. Justo del gusto de ciertos diputados de tendencias específicas en la Duma. Sin embargo, el zar, que abarca las naciones paneslavas e incluso acoge a los judíos, nunca elegiría a semejante tipo como primer ministro. Entonces lo que queda es... soy yo. Solo él mismo. La prueba es que no eliminaron a su rival político Stolypin, sino que lo mantuvieron con vida. Y no solo lo mantuvieron vivo. El primer ministro Stolypin lo está cultivando. Tal como lo hizo el primer ministro Kokopsov. No puede ser porque sea un santo de la Iglesia Ortodoxa que perdona incluso a sus rivales políticos, probablemente sean órdenes de su majestad el zar. Volviendo a la conversación entre el Führer nazi y su majestad el zar, ¿cuál es exactamente el papel que se le ha asignado? Ese Führer le está dando la respuesta. Hitler. El pacto de no agresión ruso-alemán definitivamente no significa guerra con Francia. Danzig es de los eslavos occidentales, los Sudetes son del pueblo germano. Alemania también necesita prosperidad sobre la paz. El Führer nazi que vuelve a acaparar fervientemente las primeras planas de los periódicos mundiales cada semana apenas regresa a su país. Eras tú. Eras tú. Aunque no hay nada más tonto que confiar el propio ser a otros, Jugashvili nunca había estado tan agradecido por la existencia de ese Führer nazi como hoy. Porque en este momento vio la ilusión de que la existencia de ese hombre se conectaba directamente con su propia razón de ser. La razón por la que debo convertirme en primer ministro. La razón por la que el zar aún no me ha descartado a mí, que estaba tan arruinado. Es por ti, Führer nazi. ¿Que Alemania y Rusia ahora se reconcilian y avanzan de la mano? ¿Que cómo es posible tal estructura cuando ya no hay razón para la guerra con el pacto de no agresión ruso-alemán? ¿Que no se ha completado la estructura donde los países occidentales y Alemania se enfrentan mientras Rusia se retira? Vamos, dígalo. Estoy preparado. No sé nada de eso. He comprendido mi papel. Ahora solo me queda avanzar sin apegos ni arrepentimientos. Esto no es estar absorto en el determinismo como ese Führer nazi que ni siquiera conoce su lugar, ni la arrogancia típica de los afortunados. Solo debo ver esto como que finalmente he encontrado mi papel después de romperme y chocar. ¿Acaso ha estado leyendo alguna novela del conde Tolstoy? Hoy está particularmente literario, ministro. Un simple ministro que apenas ha comprendido su papel no puede dar respuestas correctas a decenas o cientos de preguntas. En su lugar, puede ir descubriéndolas una a una desde ahora. De todas formas, todas estas preguntas culminan en que el zar ha estado preparando algo a través de las personas a su alrededor desde hace mucho tiempo.
Así que por ahora, aún no lo ha comprendido como yo, o lo sabe pero finge no saberlo. ¿Qué quiere decir ahora? La razón por la que el zar elevó a un simple joven judío sin conexiones ni eventos fortuitos hasta director de la Ojrana. La razón por la que puso en sus manos autoridad militar limitada y derecho de operaciones independiente, recolección de información y presupuesto casi ilimitado, actividades no supervisadas e incluso una enorme autoridad pública que va en contra de esta era de libertad y derechos humanos. Tendré que ir descubriéndolo uno por uno. Director, quiero saber esa razón. ¿Entiende? Le estoy preguntando cuál es ese papel que se le ha dado. Por ahora, empezando con el director Bronstein. Capítulo 172. Fue justo cuando nació el príncipe heredero Nikita. El zar prohibió temporalmente fumar en el Palacio Imperial, y desde entonces ningún alto funcionario se atrevió a entrar con tabaco por temor a caer en desgracia. Irónicamente, se dice que el Cesarevich fuma a escondidas de la zarina en un rincón del jardín últimamente, algo digno de registrarse como un secreto. Sin embargo, hoy, en este lugar. Fuu. Bronstein exhaló el humo mirando al vacío. Después de crear suficiente humo para nublar el ambiente varias veces. Preguntó. Pensé que algo no encajaba desde la primera vez que lo vi, señor ministro. Hable. ¿Acaso quiere morir? ¿Qué? Bronstein presionó al ministro de Industria, cuya reacción era tan lenta como los pensamientos que llenaban su cabeza. Dice que ha sido designado como el rival del Führer nazi. Aunque el zar haya tomado tal decisión, ¿cómo se atreve a mencionarlo? Si esto llega a oídos de la Gestapo, será terrorismo inmediato. ¿Cómo podría filtrarse algo dicho en este palacio imperial? Incluso si no fuera así, es un problema. Escuche bien, lo diré solo una vez. Si ha captado la intención del zar, solo debe cerrar la boca y actuar en consecuencia. Esto no es algo que deba investigarse o escudriñarse. Yusif ya conocía su repugnante ambición de poder desde hace tiempo. Pero intentar ponerse en una posición de toma de decisiones junto al zar con la excusa de querer entender sus verdaderas intenciones. Solo por ese hecho, ya había cruzado la línea. Jaja, parece que ni siquiera usted sabe hacia dónde mira finalmente el zar. Viendo cómo lanza amenazas así. Sin embargo, ante la amenaza del director, Yusif se echó a reír. Aunque, aparte de eso, sus palmas se estaban humedeciendo. Y esta respuesta emocional del frío director, esto significa algo. Como si el placer de darse cuenta de que tenía razón ya estuviera suministrando una gran cantidad de dopamina a su cerebro. Su boca no se detuvo ni ante las señales de peligro que estimulaban su instinto. Parece estar seguro de ser el próximo primer ministro, espero no tener que matarlo con mis propias manos. Jaja. Director, al final uniremos nuestras intenciones por el único propósito que desea el zar. Seguramente esa es la única razón por la que vivimos en la misma época. Maldito loco. Aunque la Gran Purga ya es una historia del pasado lejano y hasta la guerra podría considerarse pasado. La vida que llevaba Lev Davidovich Bronstein seguía siendo un mundo sucio y oscuro hecho de sangre y masacre. Por eso mismo no podía entender a este individuo que se alegraba sin valorar su propia vida. Ya es hora de dejar de ver a este hombre. Bronstein se ajustó el sombrero y se levantó. A sus espaldas, Yusif seguía gritando. Nos vemos, director. Aunque lo evite, seguiremos encontrándonos. Este es un futuro ya decidido. Por el mismo zar. Ja ja ja. Realmente, su obsesión era tan nauseabunda que daban ganas de matarlo. El gran proyecto que incluso los expertos negaban con la cabeza y eran escépticos. En marzo del 36, cuando se completó la presa Over. Antes de que Estados Unidos pudiera celebrar el éxito de esta política pública, la noticia del pacto de no agresión germano-ruso sacudió al mundo. Rusia ha abandonado a Francia. Alemania se está preparando para la guerra. ¿Acaso el zar está diciendo que no le importa si todos los pueblos eslavos mueren? ¿Por qué no entiende que una gran potencia tiene tal responsabilidad? Bastardos eslavos, ¿solo importa que ustedes estén en paz? ¿Solo importa que ustedes escapen de la guerra? Incluso cuando Rusia observó la anulación de los 2 tratados de desarme de Japón como si fuera algo ajeno. Incluso cuando en el 35 resurgió la Luftwaffe, que una vez tuvo la tecnología más avanzada del mundo, el mundo no perdió la esperanza en su interior.
Todos hablaban de crisis y amenazas a la paz, pero en el fondo pensaban que guerra ni que nada, si Rusia está ahí firme. ¿Pero un pacto de no agresión? Esto es prácticamente como si la Policía Internacional que abarca Europa y Asia se hubiera quitado el uniforme y se declarara en huelga de la noche a la mañana. Están soltando abiertamente la correa de Alemania y Japón. Aunque este caos no era un caos directo como la caída de la bolsa, la fuga de oro y el aumento de los precios de las materias primas. Los problemas logísticos y de costos de mantener una guerra en Asia no serían excusa suficiente para explicar por qué las potencias mundiales se quedaron mirando mientras Japón invadía el continente. El verdadero factor limitante era Rusia, y el pacto germano-soviético de no agresión era una señal de que el zar había elegido enfocarse en Asia. ¿Qué? ¿Entonces no habrá frente oriental? La línea Maginot. ¿Dónde está André Maginot, el ministro de Guerra francés? Extiéndanos la línea Maginot hasta Bélgica. Conéctenos ahora mismo. El ministro Maginot ya murió de tifus. De todos modos, extiendan esa maldita línea defensiva hasta nuestra frontera con Bélgica. La región del Frente Occidental, que todavía no podía utilizar las tierras devastadas desde la Gran Guerra, estaba experimentando nuevamente el miedo. ¿Hasta dónde llega el área de construcción del Lebensraum? Originalmente, esto es una locura que reclama como territorio germánico toda la región hasta el mar Adriático. Te pregunto si estamos incluidos. Por ahora, sí. Europa Central, es decir, toda la región del antiguo Imperio Dual está incluida en este objetivo de conquista del Lebensraum. ¿No tenemos ancestros eslavos? ¿Ni siquiera alguna región con sangre mezclada? Naturalmente, los países de Europa Central que pertenecieron al antiguo Frente Sur también temían el siguiente movimiento de esta Alemania desatada. Si alguien soltó la correa, alguien más debe ponerle un cascabel al cuello de Alemania. Si no es Rusia, ¿quién puede detener a la Alemania nazi? Llamen a Italia. Aunque Italia y Gran Bretaña no se llevan bien, pero es urgente, llamémoslos a ambos. El Duce, que mostraba su ambición descarada por África después de la guerra de Etiopía. Naturalmente, Francia y Gran Bretaña, que se habían repartido África, comenzaron a criticar duramente al Duce, pero... Duce, nos equivocamos. Alemania, esos son verdaderos locos. Jaja, a diferencia de Barthou, el ministro Laval sí que sabe. La guerra de Etiopía definitivamente terminará en victoria italiana. Apoyamos completamente la guerra santa del Duce. Siga, siga. Oh, Gran Duce. Plante la bandera de la victoria y difunda la civilización. ¿Quién hubiera imaginado en el mundo que llegaría el día en que el imperio colonial francés se arrodillaría primero y correría a disculparse ante Mussolini, a quien menospreciaban como un atrasado estúpido y estrecho de miras? ¿También lo hacemos nosotros? ¿Qué pasa? ¿No lo harás? Oh, Gran Duce. TSK, ustedes isleños han arruinado todo el ambiente, responsabilícense. Quizás lo afortunado fue que Francia y Gran Bretaña encontraron la oportunidad de responsabilizarse por sus errores pasados en menos de medio año. Golpe de estado del ejército africano español. La rebelión del general Franco. Guerra civil entre republicanos y nacionalistas. ¿Se expandirá a una guerra mundial? Duce. Mis queridos hermanos. ¿Cómo podría yo, el padrino del fascismo, quedarme quieto mientras nuestros camaradas fascistas sufren allí? Esto no puede ser. Una intervención en la guerra civil. Realmente quiere ver cómo se expande la guerra. Ni más ni menos que 50.000. Enviaré solo 50.000 tropas. Como la guerra de Etiopía no ha terminado, estoy haciendo una gran concesión. Ah. Aunque esto no significa que Italia esté bajo el control de Gran Bretaña y Francia. Y FDR, que observaba todo este proceso. Japón, corten todas las exportaciones a Japón. Señor presidente, ¿por qué de repente Japón? El zar abandonó Europa y dirigió su mirada hacia Asia. Debemos detener y matar a Japón como sea. Por alguna razón, Asia comenzó a parecer una bomba más grande que Europa, que estaba explotando por todas partes. Otra señal oculta que significaba el pacto de no agresión germano-soviético. Esto significa que Rusia abandonó Europa y eligió Asia. Cuando se mira la historia de la guerra sino-japonesa, uno comienza a preguntarse.
¿Por qué las numerosas potencias, desesperadas por intervenir, solo observaron la invasión continental de Japón? Solo hay que ver el levantamiento de los Boxers, donde en solo 2 meses el ejército aliado de 8 naciones pisó China y pacificó a los Qing. Aunque hay factores como que una guerra en Asia es una guerra expedicionaria para todas las potencias y que cuesta más mantener y proteger las colonias en términos de costos, la invasión japonesa de China claramente fue algo que podría haber unido al mundo. La razón por la que las potencias no pudieron unirse es simple. La guerra sino-japonesa comenzó con enfrentamientos intermitentes y localizados desde el 31, pero se intensificó realmente en el 37. Justo coincide con el ascenso del nazismo. Es decir, la relación entre la Alemania nazi y el imperio japonés puede considerarse mutuamente complementaria, donde cada uno dispersa a los enemigos del otro. Con la historia alterada, surgieron dos problemas. 1. Chiang Kai-shek logró unificar toda la tierra excepto algunos señores de la Guerra del Sur y las concesiones extranjeras a través de la Guerra Central. Además, con nosotros cubriéndole la espalda, la invasión continental de Japón es impensable. Es decir, Japón no puede iniciar una guerra del Pacífico por sí solo ni aunque resucite. 2. Adolf probablemente continuará la guerra siendo claramente consciente de mí. Esto significa que al menos esperará que yo cumpla el papel del Japón histórico o incluso desee una mayor dispersión de atención en Asia. Aunque nada de esto está escrito en el Pacto de No Agresión Germano-Soviético. Supongo que esto es lo que llaman un acuerdo tácito. Aunque engañan al mundo haciendo parecer que la economía se recupera con deuda emitiendo pagarés nefos sin fin, el Adolf que vino es alguien que tropiece con sus propios pies. Si estas condiciones no se cumplen, él no iniciará la guerra. Al final, ese plan del Lebensraum podría simplemente detenerse en la absorción del territorio del antiguo imperio austrohúngaro por parte de Alemania. ¿Por qué esto es un problema? Nikita. La guerra debe estallar. Esta es, la única manera de liquidar toda la historia que las potencias han acumulado durante 300 años y seguir adelante. Imperialismo. Colonialismo. Racismo y nacionalismo. Extremismo. Y el comunismo que aún no ha podido levantar cabeza. Todas estas ideologías y semillas de discordia son como llamas que solo pueden apagarse con la guerra. Incluso en la historia original, sin poder erradicar el comunismo, pasaron por una era que congeló todas las ideologías llamada Guerra Fría, superaron el modernismo y se estableció el valor de la democracia liberal. No fue casualidad que todo el mundo del siglo XXI mirara en la misma dirección ideológica. Podrías preguntarte, ¿por qué no impido esta guerra? ¿Por qué observo pasivamente a los nazis y avivo a Japón? Así es. Es simple. Porque me queda poco tiempo de vida. Por eso, antes de morir, debo limpiar todo el karma acumulado en esta tierra. Solo así no habrá guerras en tu era. Si tuviera más tiempo. O si el desarrollo tecnológico se hubiera retrasado y el concepto de destrucción mutua asegurada hubiera aparecido décadas más tarde. Quizás habría tomado una elección diferente. Sin embargo, los intentos de weaponización y el peligro de la radiación ya habían comenzado desde 1919. Hay más razones, pero solo este hecho fue suficiente para confirmar la necesidad de esta guerra. Cuanto más tarde estalle una guerra, más peligrosa es. Sí, hipotéticamente. Si la guerra no estalla según los deseos de padre, ¿qué hará? Para ser franco, aunque el imperio japonés sigue avanzando como estado militar, está dividido en dos. Y aunque el Führer nazi externamente pueda respetar a padre, no sabemos qué intenciones oscuras pueda estar ocultando. Yo creo que si se cumplen las condiciones, ese Führer nazi iniciará la guerra o el imperio japonés comenzará una guerra de conquista, pero si aún así no ocurre. No es que no haya pensado en ese caso, pero la posibilidad era tan pequeña que no preparé contramedidas específicas. Ante la pregunta de Nikita, intenté dar vueltas a mi circuito de pensamiento por un momento, pero al final la conclusión no cambia. Bueno, aún así, la Segunda Guerra es absolutamente necesaria. Esta convicción endurecida durante décadas no se tambalea por una simple pregunta. Si la guerra no estalla incluso cuando las condiciones estén completas. Por el bien de mi imperio. Incluso por el bien de este mundo. Habrá que hacer que estalle. Nadie puede evitar la próxima guerra. Capítulo 173.
Como se puede ver solo con la Guerra Civil Española, no era tan raro en este mundo que la opinión nacional se dividiera en dos por un criterio. Solo que aquellos descendientes de España eligieron la guerra civil como solución. Aunque los criterios pueden ser diversos, como izquierda y derecha, conservador y progresista, monarquía y república, democratización y dictadura, significa que era una época común de estructuras que formaban polos opuestos. Y había otro país que formaba estos extremos opuestos: el Imperio japonés. Japón, que comenzó el fortalecimiento militar que destruía la seguridad del Pacífico. La armada rusa se ha retirado completamente de Sajalín y las Kuriles. Actualmente solo quedan algunos barcos de patrulla y la guardia costera. ¿Una retirada completa, y la flota del Pacífico? No hay noticias particulares. Normalmente los periódicos arman un escándalo incluso con rumores de construcción de barcos, así que si está tan tranquilo, ¿no significa que realmente no quieren competir con nosotros? Es extraño que el país que debería estar más disgustado y señalar con el dedo estos movimientos del imperio japonés esté en cambio empujándolos. Por más que sus cerebros estén marinados en militarismo y el ejército esté dividido en dos, los oficiales con estrellas en el pecho no son tontos. Cualquiera puede ver que Rusia tiene intenciones y desea la expansión de Japón. Esas islas y archipiélagos son territorios que ellos tomaron como precio de la guerra ruso-japonesa. Son bases casi para prevenir la guerra. Pero son tan sinceros en ayudarnos. ¿Rusia deseaba tanto una alianza con nosotros? ¿En realidad, somos un país tan extraordinario? Por supuesto, interpretaron las cosas a su manera, pero no eran lo suficientemente tontos como para no concentrarse en esta intención de Rusia. Almirante Tojo Hideki. ¿Qué opina usted? Si pasan solo 4 años así, la flota del Pacífico no se atreverá a enfrentarnos. Ahora como antes, su armada está dividida en tres. Viendo que la alianza con Chiang Kai-shek continúa, ¿podemos interpretar que al menos quieren proteger China? Yo también lo creo así. Para todos los presentes, la intención de Rusia en realidad solo puede ser una. Quieren que toquemos las colonias de los países occidentales. Si nos ayudan tan abiertamente a fortalecer el poder naval, es claro hacia dónde debemos avanzar. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, el sur de China y Francia. Si se excluyen el interior de China y Corea, las direcciones en las que este país puede expandirse desde el principio son solo lugares que chocan con el mundo occidental. Hideki, que emerge como un almirante genio de la facción de control, añadió una pequeña preocupación a esto. Sin embargo, ministro del Interior, debemos tener en cuenta que ellos nunca hicieron una propuesta de alianza. Francamente, incluso si el imperio se ve en crisis, será difícil tener grandes expectativas de ellos. Lo sé. Así es. Okada Keisuke, ex primer ministro y veterano de la Marina como Makoto. Era un hombre perfectamente optimizado para crear un estado militar centrado en la Marina, pero Hideki no podía confiar completamente en él por no ser de la facción de control. Por otro lado, el almirante Araki Sadao, de la facción del Camino Imperial, que estaba en la posición opuesta a Hideki, frunció el ceño ante estas preocupaciones e intervino. No diga palabras débiles. Con ese espíritu podrido, ¿cómo pretende liberar Asia de esas sucias potencias occidentales? Ministro del Interior, no necesita escuchar tales palabras. La flota del Pacífico absolutamente no se enfrentará a nosotros, y aunque lo intentara, ya sería tarde para entonces. Filipinas, Guam, Hong Kong, Indochina. Todo debe estar en nuestras manos. Sadao. Hideki, no oyes los gemidos de los asiáticos. En un momento en que apenas alcanzaría con rescatarlos lo antes posible, te empapas de derrotismo. Es difícil incluso mirarte a los ojos. El enfrentamiento entre las dos facciones comienza tan pronto como se alargan las palabras. La forma en que están sentados, divididos claramente a izquierda y derecha del ministro del Interior, ya muestra que están preparados para lanzarse unos contra otros. Primero revisemos el estado de la construcción. ¿Hasta dónde hemos llegado? Todos los diques están llenos, pero la opinión dominante es que aún faltan acorazados clase Congo y clase Ise. Al final, como los diseños originales son de barcos de hace 20 años, no hay remedio. Necesitamos nuevos barcos. Al menos 8 barcos que proporcionen un poder tremendo. Los barcos que todavía usan el diseño original del Yuga del final de la Gran Guerra.
Incluso los barcos recientes son en su mayoría construidos durante la época de reducción militar de los años 20, por lo que se nota que les falta algo por todas partes. Alta velocidad que alcance los 30 nudos. Desplazamiento que supere las 60.000 toneladas. Y debe llevar cañones super grandes de 460 milímetros. ¿Quieres poner cañones de 18 pulgadas? Hace poco que desplegamos los de 16 pulgadas, ¿crees que es posible construir tales barcos en el corto plazo? Aún así hay que hacerlo. Si solo quitamos vuestro espíritu de perdedores, nada es imposible. Si todo se resolviera solo con espíritu, ¿quién haría el presupuesto y quién construiría? Un silencio repentino sigue. Hideki, necesitas tener cuidado con tus palabras. Lo siento. La razón por la que incluso los que están en posiciones más altas no pueden refutar la teoría espiritual de Araki. No es porque esa teoría del todo ese espíritu sea realmente la solución. Es porque si se equivocan aquí, existe la posibilidad de ser inmediatamente etiquetados como antinacionales y derrotistas. El problema del presupuesto, no sé cuánto costará cada uno. ¿70 millones de yenes? ¿80 millones? En una época donde el salario mensual de un policía, un funcionario de bajo rango, no llega a 100 yenes, construir barcos que cuestan decenas de millones, y además 8 de ellos, es algo absurdo. Costará más que eso. Debe considerar más de 100 millones de yenes. Y si quieren hacer una flota con esto, parece que se necesitará un costo que alcance el nivel de reparaciones de guerra. Sin embargo, todos los reunidos aquí sabían, incluso antes de que comenzara la reunión, que la construcción adicional sería segura. Porque todos los barcos que se construirán de ahora en adelante, ministro de Finanzas, emitiremos más bonos. Los bonos patrióticos tendrán como garantía, activos nacionales en el extranjero. Si son activos extranjeros, ya sabe. Emítalos con cualquier otro nombre apropiado. No se pudrirán simplemente en el puerto, sino que realmente valdrán su dinero, es decir, se usarán en combate real. Establecer planes de construcción naval y construir con impuestos es trabajo del gobierno, y recuperar la inversión con esa flota es trabajo de los militares. Y entre los uniformados aquí presentes, no había ni uno solo que dijera que no podrían recuperar la inversión. Si hubiera habido alguien así, ya estaría siendo investigado como antinacional. Esta expansión de Japón era ahora descarada, sin intención de ocultarla, e incluso realista. Naturalmente, los países vecinos que observaban esto. Mierda, ¿construyen otra vez? Están construyendo de nuevo, ¿verdad? Wow, ¿cuánto es eso? ¿No han gastado al menos el 1% del presupuesto nacional en un solo barco? Esos tipos definitivamente harán una guerra de conquista. Entre ellos, si tuviéramos que elegir un país, sería la Gran Corea. Hace tiempo que renunciamos a desarrollar una armada para enfrentarlos. En cambio, criaremos un ejército enorme como el de Rusia y nunca más perderemos las 8 provincias de Corea. Habían llenado todo el país con un sombrío ejército terrestre. Maestro Yu primero. Estabas equivocado. Aunque 100.000 fueran suficientes para prevenir la invasión Imjin, ahora necesitamos una era de 500.000. Mamá. Cuando crezca quiero solicitar la escuela de suboficiales. Tigre del ejército. Yugun. 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 Ellos iban en serio. Aunque Nikita, nacido en el 02, tiene edad suficiente para entrar en la clase dirigente que lidera la sociedad, habiendo dejado atrás su juventud. ¿Es curiosa? ¿No es linda siendo tan pequeña? TSK, siendo una niña ni siquiera podrá ser zar, ¿qué tiene de bueno? La haremos zarina. Solo hay que cambiar el sistema. ¿A voluntad de quién? Nikolai sentía que finalmente entendía hoy el dicho de que un niño tiene un niño. Yo, abuelo. Nunca había sentido tanto el envejecimiento ni se había dado cuenta de que su era estaba llegando a su fin. Aún así, mirando fijamente a la pequeña criatura envuelta en una tela pequeña en brazos de su nuera, ciertamente es una niña. Debe ser realmente de su sangre, ya que siente una emoción indescriptible burbujeando. ¿Mikhail sentirá lo mismo en unos años? Nikolai expresó indirectamente su alegría, diciendo que el placer de ver crecer la familia es un privilegio exclusivo de los ancianos. Dmitri también debería tener noticias de un hijo pronto. ¿Y Sasa?
Morozov, esos bastardos, debería haberlos matado hace tiempo, por ser blando de corazón no pude arrancar sus raíces durante la purga, y se atreven a apuntar a nuestra hija menor. Estos bastardos, ¿cuán sucia debe ser su retaguardia para que no aparezca nada por más que se excave? Nikita, me llevaré a tu padre. Morozov. Definitivamente os mataré. Eliminación de la corrupción. Erradicación del mal arraigado. Desmantelamiento de empresas. Sí, madre. Cuando el rostro de Nikolai empezó a enrojecerse como si le hubieran pulsado un interruptor al hablar de su hija menor, Ana lo arrastró fuera de la habitación. Aunque la madre seguía enfadada, pensando que era una broma y llamándolo senil, Nikita lo sabía. Ya ha hecho toda la investigación. Que su padre siempre iba en serio. Sin embargo, viendo que la familia Morozov no había muerto, parece que ellos también se habían preparado a su manera. La familia Romanov, a diferencia de otras familias reales europeas, no era numerosa. Más específicamente, aunque podría haber muchos descendientes que continuaran la sangre de los zares anteriores, no quedaban muchos descendientes directos vivos. Solo quedaban 3 grandes duques, y incluso estos eran personas que tendrían dificultades para suceder o cuyo título descendería. Conociendo el carácter de padre, probablemente cambiará esta maldita ley imperial. Solo viendo cuánto quiere a su hija menor, no sé cuánta dote le dará. Bueno, aunque la familia Morozov no es una familia que necesite dote. Tal vez le dará alguna tierra en el lejano oriente. ¿Padre tenía tierras? Dmitri, llegas tarde. Oh, lo siento. Pero, ¿qué es eso de las tierras de padre? ¿Hay tierras que no conozco? El lejano oriente. Las tierras que compró cuando era príncipe heredero. Ah, esas. Espera. ¿Todo eso es tierra de padre? Nikita también había oído que cuando el gobierno general de Amur estaba creciendo, mientras llevaba a cabo políticas de apoyo a los inmigrantes, había puesto toda Manchuria a nombre de la familia imperial, pero parece que es mucho más de lo que pensaba. Dios mío, qué lugar tan extraordinario es ese. Yo viajé allí la última vez. ¿Padre se lo dio a Sasa? No sé nada de eso. En ese momento, probablemente lo hizo porque no tuvo otra opción, según tengo entendido. Tierras destruidas por la guerra ruso-japonesa, tierras que debían ser propiedad del Estado o usadas por el ejército. En fin, por varias razones, había muchos lugares difíciles de distribuir entre los inmigrantes. No codicies si se lo da a la menor. ¿Quién ha dicho algo? Solo preguntaba. Más bien, ¿no deberías preocuparte tú, hermano? Si se lo da a Sasa, tú no podrás recibirlo. Ah, Dmitri. Agarrando los hombros de este hermano simple e inocente, Nikita contuvo su creciente exasperación y dijo. Soy el Cesarevich. Por más riqueza que acumule la familia Morozov, ni siquiera se acerca a la punta de los bienes imperiales. Los bienes de la familia imperial y del gobierno están claramente separados. Incluso Nikita, siendo el Cesarevich, desconocía muchos de sus usos. No es que la familia imperial no tenga demasiada riqueza. Pero aún así, ¿no es mejor que esas decoraciones que sobreviven con el dinero de bolsillo que les tira el gobierno pretendiendo ser familia real? Sobre todo, nadie puede decir nada ya que la mayoría de los bienes imperiales no provienen de impuestos. Sin embargo, de repente surge una duda. Solo con las tierras, los beneficios deben ser enormes, porque incluso él, siendo el Cesarevich, no puede conocer su uso. La celebración del nacimiento, habrá que hacerla, ¿no? Esta vez hagámosla grande. No intentes hacerla modesta sin razón. El lujo imperial es la muerte. Es la causa de las revoluciones. Cállate. Al menos es seguro que ni padre ni madre lo están usando. Bueno, probablemente lo use para construir orfanatos. Nikita creía sin dudar que se estaba usando para algo bueno. Capítulo 174. La expansión de Italia. El levantamiento nazi. El rearme de Japón. La indiferencia de Rusia. Y hasta España estallando en guerra civil. Mientras los líderes de las potencias occidentales se rompían la cabeza tratando de definir posiciones y aclarar situaciones ante el impacto de cada evento, a por las acciones. Londres, París, Nueva York, Petrogrado. Nuevos máximos históricos, vamos. Bajas tasas de interés a largo plazo. A pedir préstamos.
El mundo seguía girando bastante bien a pesar del caos. Francamente, comparado con la época de hace unos años cuando sufrían desempleo y huelgas, ahora era mucho más estable y esperanzador. No habrá otro barco de pasajeros más lujoso en el mundo. Reserve ahora su viaje transatlántico en el RMS Queen Mary. Estados Unidos ha inaugurado la era de los viajes en tren de alta velocidad. El tren de las estrellas, el Super Chief, lo llevará desde Chicago en el norte hasta Los Ángeles en el oeste. Jesse Owens va en cabeza. Owens. Triple corona. Es el momento en que nace el primer triple campeón negro del atletismo al ganar los 100 metros. Este es el escenario de los Juegos Olímpicos de Berlín, donde hoy también ocurren milagros de la humanidad. Culturalmente, se pasó de novelas clásicas y crítica social a novelas románticas como Lo que el viento se llevó. En deportes, atletas negros como Joy Louis, el dominador absoluto del peso pesado en boxeo, o Jesse Owens en atletismo. Políticamente, FDR y el Partido Demócrata ganaron fácilmente las elecciones presidenciales contra Landon. Inglaterra, continuando la era del gran conservadurismo, guiaba establemente al mundo. Las ondas aún no perturbaban la superficie de las grandes potencias. F. Franco, hijo de traidor. El régimen dictatorial corrupto era un problema, pero tampoco podíamos entregar el poder a los rojos. Por más que sea, traer potencias extranjeras a la guerra civil. Han vendido el espíritu de España junto con la traición. Hablan mucho los que trajeron hasta rojos extranjeros como voluntarios. Cuelguen en las calles a los republicanos que capturen. De todos modos no habrá negociaciones. Al menos en apariencia. La razón por la que el mundo occidental aún no estaba completamente roto era porque España, que podría convertirse en un gran peso, aún no había caído en la balanza. FDR, quien entendía esto mejor que nadie, ya no podía quedarse sentado. Se levantó sobre sus dos piernas sanas. Programa una gira. Ya debe dejar de ir a la isla de Terranova. La prensa amarilla se burla cada vez que el presidente sale de la Casa Blanca, diciendo que va a pescar. No hay. Sintió la necesidad de sumergirse directamente en el problema. ¿A dónde fue ese Adolf Hitler antes de que se descontrolara? No puede ser. Sí, a Petrogrado. Antes de que se decidiera a qué bando caería el país heredero de España, tenía que resolver las cosas con el zar. Sin importar cómo se desarrollara ese proceso. El legado de Wilson debe ser preservado. Debía evitar la guerra a toda costa. La gira internacional del presidente estadounidense. En realidad, en esta época donde los ataques terroristas y asesinatos contra líderes nacionales son frecuentes, viajar al extranjero no es una buena opción. A menos que sea realmente necesario, la mayoría de las potencias reciben a los visitantes, siendo esta la forma unilateral de encuentro. Calvin Coolidge solo viajó una vez durante su mandato, a La Habana, Cuba, para la Sexta Conferencia Internacional Americana, y Hoover nunca dejó Norteamérica durante la Gran Depresión. Aunque el desarrollo de la aviación ha reducido enormemente el tiempo de viaje al extranjero, esto también sigue siendo un medio de transporte imperfecto. Se podría decir que, excluyendo a los países de la Commonwealth, ningún país mantenía encuentros cara a cara continuos asumiendo estos riesgos. Por lo tanto, en esta época, una cumbre entre jefes de Estado era en sí misma un evento bastante notable. Una vez que FDR sintió la necesidad, no dudó en actuar. Aunque él también se había negado a dejar la Casa Blanca a menos que fuera para viajar a Canadá. Viajar a otro país en avión, ¿debemos verlo como confianza o como una actuación? Además de ser un símbolo de progreso y presumir de la tecnología nacional, ¿no será para ocultar su urgencia? Ya lo veremos cuando nos encontremos. Se movió con rapidez, hasta el punto de utilizar un medio tan imperfecto como el avión. Honestamente, es sorprendente. Incluso él, siendo el zar, no podía realizar giras debido al tiempo y la seguridad conforme envejecía, pero claramente los jóvenes de hoy son diferentes. Sin embargo, surgen dudas. Mientras que el Führer vino a Petrogrado con la fuerte convicción de que obtendría lo que quería, ¿cuál es el propósito de la gira de FDR? ¿Hay algún tratado que Rusia y Estados Unidos pudieran firmar? Ya es bastante extraño que se mueva ahora, después de que las relaciones con Japón se hayan roto y haya ignorado a Europa durante todo su primer mandato. Pero independientemente de estas dudas, también hay expectación.
El Führer nazi me inspiró una emoción y expectativa indescriptible solo con su propia transformación. Tanto que cada uno de sus movimientos captaba inevitablemente mi atención. El líder del mundo libre. El líder que terminó la guerra mundial y abrió la Guerra Fría. Franklin D. Roosevelt. Solo poder escuchar su evaluación hace que este encuentro valga la pena. No, incluso si solo satisface mi curiosidad personal, estoy dispuesto a dedicarle gustosamente mi tiempo. Él es el humano más cercano al ideal al que yo aspiraba en mi juventud. Porque fue el único vencedor de la historia original. Por eso fue. Supongo que últimamente no son pocos los que quieren visitar este país. Incluyéndome a mí. No faltan los que tienen asuntos conmigo. Aunque yo no los tengo con ellos. Ja, ¿no es así todo en el mundo? Presidente de Estados Unidos, puede llamarme simplemente Franklin. La razón por la que no rechacé esta reunión. Es realmente una reunión donde no hay nada que ganar. Se siente aún más así porque es una relación donde no se busca nada. Incluso si hubiera algo, sería solo para satisfacer mi ambición personal o curiosidad. Parece que la revolución, el golpe del general Franco continúa exitosamente con el apoyo de Italia. ¿Qué facción apoya a Estados Unidos? Un conflicto entre tiranía y democracia como opciones. Por supuesto, esta es la posición republicana, mientras que los nacionalistas lo ven como una guerra contra los rojos. En cualquier caso, quiero estar del lado del ganador. Y como el general Franco ganará, supongo que debo escribir la carta de felicitación por adelantado. Incluso cuando ese fascista pregunta y el Imperio Británico se siente disgustado. ¿Han muerto los ideales democráticos del Nuevo Mundo? ¿No es lo mismo este imperio? ¿No firmaron un pacto de no agresión porque parece que Alemania vencerá a Francia? Corrección. Este tipo también necesita ser investigado a fondo. Sabía que era astuto, pero es toda una anaconda agazapada. Fingiendo desinterés. Manteniendo la postura de un tercero distante, como si no tuviera veneno, como si fuera inofensivo. FDR se convenció tan pronto como puso pie en esta tierra helada donde sopla el viento frío incluso en el tardío verano. Estos no son mamuts congelados aislados del mundo. Son serpientes gigantes esperando el momento de romper este hielo. Lo que hace que esta astucia sea particularmente evidente es el sistema de este país. Este país no se deja llevar por la opinión pública ni se ata al consenso nacional. Ley de neutralidad. Tal cosa sería abolida con una sola palabra del zar. Es un país que inmediatamente se prepararía para la guerra. El hecho de que esta enorme nación mantenga un sistema que puede responder ágilmente al exterior. Solo ese hecho merecía cautela. Por eso FDR no creía ingenuamente en ese tipo de pacto de no agresión. A veces, lo escrito en papel no lo es todo. Ese tipo de tratados, el zar es un hombre que puede emitirlos libremente para sus propios planes. ¿Qué le hace pensar eso? No lo sé. Más bien, es una pregunta que yo quisiera hacer. ¿Qué vieron exactamente el Führer Hitler y el zar para firmar un pacto de no agresión de la noche a la mañana? En mi mente solo aparece la palabra guerra. Podría ser. Pero nuestro imperio no se verá envuelto en esa guerra. Si tuviera que hacer una analogía, esto podría llamarse una doctrina Monroe al estilo ruso. Sí, se podría considerar como una ley de neutralidad. Mentira. Otra mentira. Aunque es una declaración lógicamente correcta sin errores, es falsa. Por lo tanto, sin duda es una pregunta para comprobar si es un idiota que ni siquiera conoce la existencia de la próxima guerra. Si el otro no revela ninguna verdad en el diálogo, lo correcto es ocultar las propias intenciones. A este paso, el imperio japonés caerá. Los deseos irreprimibles siempre llevan a cometer errores. Si nadie les muestra la realidad, sus delirios se convertirán en acciones. Creo que esa lección no deberían darla las potencias occidentales que tanto odian. Si lo hicieran, las emociones entre Asia y Occidente no se resolverían ni en un siglo. ¿O tiene la voluntad de disciplinarlos? Aunque por supuesto, que ellos acepten nuestra enseñanza como aprendizaje es otro asunto. Lo dije. Aunque nunca di precipitadamente señales de guerra, la diplomacia occidental hacia Japón ya se está convirtiendo en presión. Equipos mecánicos, goma, acero, petróleo, tierras raras, materias primas, incluso textiles como lana y seda.
Todo el comercio de materias primas necesarias para su guerra y la industria militar está prácticamente cortado. A pesar del éxito en desplazar al Imperio Británico y alcanzar el primer lugar en la industria textil internacional, todos los que tienen aunque sea un pie en Asia están unidos en su intento de asfixiar a Japón. Ahora el único país en el que pueden confiar es el Imperio ruso. E incluso eso es imposible confiar completamente. Porque el destino de una industria sin suministro de materiales ni mercado es solo la extinción. Es verdaderamente una situación desesperada no violenta. Ese país insular no tiene otra manera de resolver esto que la rendición. ¿Cómo no se da cuenta de que esa presión nos empuja más hacia el precipicio? El zar no está salvando a esos asiáticos, pero les está dando el valor para dar la vuelta y luchar desde el precipicio, ¿no es así? El mayor problema. Rusia no participa en esta presión contra Japón. Ese último hilo de esperanza. El imperio japonés se aferra solo a eso mientras cultiva su sueño militarista. Vaya, no vino a dialogar sino a amenazar. No, vino a exigir responsabilidades. Por favor, no malinterprete mis intenciones. Como presidente de una nación, me preocupo por los intereses nacionales pero no busco dañar los intereses de otros países. Más bien, quiero señalar que cuanto más fuera de control vayan ellos, peor será también para el imperio ruso. El impredecible curso de la Alemania nazi. Además, el imperio japonés que se precipita fuera de control. No puede ser bueno para el imperio ruso tener estos dos peligros a ambos lados. A pesar de conocer este hecho, el zar del imperio observa como si estuviera aburrido. No creerá que el paneslavismo ya no es suficiente y ahora está absorto en el asianismo. ¿Desde cuándo este país se ha preocupado tanto por los orientales? Lo que se gana añadiendo peligros a ambos extremos del imperio. Roosevelt estaba convencido de que el zar no ganaría nada con tales acciones. Así que incluso por el bien de la actual hegemonía estable de Rusia, he estado pensando dónde se torció nuestra conversación, y ahora creo que lo entiendo. Parece que nuestro presidente tiene algo en común con el Führer nazi. Que yo cultivo problemas que no puedo controlar. Ja, imposible. ¿Qué quiere decir? ¿Que me parezco al Führer de Alemania? Ese mismo modo de pensar es arrogante. Controlar otros países. ¿Cómo sería eso posible en una era de soberanía viva? ¿No está demasiado atrapado en el pensamiento colonialista? ¿Será paranoia si esa sonrisa mientras saca temas fundamentales de repente parece burlona? Ah, maldición. Sea lo que sea, solo con ver esa compostura parece entenderlo. Este viejo de más de 60 años debe ser sin duda un hombre que busca destruir la cosmovisión de las potencias occidentales. Si no es eso. O simplemente es un amo loco que quiere matar a estos perros sin correa. Capítulo 175. Amigo mío, ¿qué vamos a hacer si sigues atrapado en ese pensamiento tan ingenuo? La guerra no es algo que se deba mencionar a la ligera, y su preparación no debe intentarse con una mentalidad mediocre. Los nazis y el imperio japonés. Eso solo es posible porque ya no son países normales. Un país democrático común ni siquiera menciona la palabra guerra a la ligera. Especialmente si se trata de un político. En ese sentido, es digno de elogio que FDR se haya mostrado tan audaz frente a mí. Sin embargo, también me enorgullezco de haber llegado a conocer muy bien a su país durante la Gran Guerra. Los Estados Unidos jamás podrán realizar un ataque preventivo. Las cadenas que les impiden golpear primero. Esta es simplemente una limitación de ese país, independiente de su poder nacional. Bien, entonces analicemos. El ataque preventivo es difícil. No tienen más cartas que las sanciones actuales. Europa sigue siendo un espectador pasivo. ¿En qué se diferencia entonces la actitud de ese país de la mía? Franklin, el Wilson que yo conocí, al menos no era un hipócrita. Lo que quiero decir es que, aunque dio el discurso de paz sin victoria, no se limitó a hablar. Aunque Wilson fuera un soñador moral, no era un ideólogo que intentara cubrir el mundo con un paño blanco y limpio. Utilizó eficazmente a grupos de extrema derecha y patriotas para aplastar a los activistas antibelicistas y del movimiento obrero en aras de la unificación nacional. Además, eliminó todo elemento que pudiera interferir con esta guerra. Ya fueran empresas sin industria militar, republicanos, pacifistas, quien fuera. Wilson no recibió el Premio Nobel de la Paz por buscar la paz.
Fue porque tenía la voluntad de hacer la guerra por la paz. Lo único verdaderamente elogiable de Wilson era eso. No por proponer principios de paz irrealizables, ni porque el ejército estadounidense fuera bueno en la guerra, ni por vender muchos suministros. Sino porque desenvainó la espada. ¿Pueden ustedes incendiar Tokio ahora mismo? ¿No sería más extraño responder que es posible? Yo sí puedo. Por supuesto, no lo haré. Incluso si Japón se sale de mi control, no hay razón para hacerlo. Y esa es la diferencia entre usted y yo. Al menos yo no mostré la arrogancia de aferrarme a Filipinas, que no puedo proteger. Tampoco mostré la hipocresía de pedir ayuda para domesticar Asia mientras era incapaz de realizar un ataque preventivo. Si le mostré una sonrisa sincera al Führer nazi, a este solo puedo darle una burla mordaz. Arrogancia e hipocresía. Dos enfermedades crónicas que ese país nunca podrá curar. Si al menos hubieran sido un país completamente imperialista como Inglaterra. O si, como nosotros, no hubieran tocado las colonias. ¿Habría sido diferente su disposición entonces? No. Han estado abandonados demasiado tiempo a una libertad irresponsable. La ventaja y desventaja del nuevo mundo. Su voluntad de beberse como que se ha vuelto como Galápagos, aislada de otros continentes. Roosevelt, quien había estado rumiando mis críticas sin responder durante un buen rato. Ya no se ve la ligereza en él, que era infinitamente bondadoso y cercano. En cambio, cuando levantó la cabeza, sus ojos me miraban con una voluntad diferente a la anterior. Son palabras muy acertadas. Después de dirigir este país durante 4 años, me di cuenta de algo. Este país, parece que no puede soportar el hecho de que alguien esté por encima de ellos. Podría decirse que necesitan a alguien que se responsabilice, pero odian a quien los gobierne. Confrontación directa. No sé si están mirándome a mí o a los problemas que he enumerado, pero en este momento no evito mis ojos. Déjeme contarle mi historia. Fui subsecretario de Marina durante el gobierno de Wilson. Era alguien a quien el presidente tuvo que detener personalmente cuando quise alistarme voluntariamente. Y durante mi tiempo como subsecretario, bajo las órdenes del presidente, cuadrupliqué exactamente la Marina. ¿Puede creerlo? Cuadruplicarla en tan poco tiempo. Impresionante. Parece que FDR, a pesar de ser demócrata y no ser cercano a los militares, siempre ha sido bueno desarrollando la Marina estadounidense, tanto antes como ahora. Pero un día corrió un rumor en la Casa Blanca. Wilson sufrió un derrame cerebral después de su conversación con el zar. Aunque parecía una tontería digna del ocultismo, el rumor causó tanto alboroto en el gabinete durante un tiempo. Sin embargo, lo que conmovió mi corazón no fue ese rumor. Fueron las palabras que le siguieron. Mientras decía esto, Roosevelt mostró 4 dedos con el pulgar doblado. Los diputados de la Duma miran hacia los próximos 4 años, los nobles miran hacia los próximos 10 años. Y los expertos, no saben cuán lejos miran hacia el futuro. Fueron las palabras que le dije a Wilson. Lo recuerdo. Debe haber sido mi respuesta cuando Wilson me presionaba para unirme a la Liga de las Naciones. El presidente de Estados Unidos sigue la tradición del primer George Washington de servir 2 mandatos. Mi segundo mandato acaba de comenzar. Todos los estados de la Unión, excepto 2, me han confiado su destino. Entonces, yo también quiero preguntar, como el presidente Wilson. Roosevelt, después de explicar largamente su sistema democrático que ya conozco, combinó la historia antigua para hacerme una pregunta. ¿Cuántos años cree que miraré hacia adelante? Bueno, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Si serán 4 años, 8 años, o quizás 12 años. Pero hay una cosa que es segura. Roosevelt se abrocha el botón del pecho como si no quisiera continuar la conversación. Si Tokio arde, será porque yo lo ordené, no usted. Me devuelve todas mis palabras, asiente con la cabeza y sale de la habitación. Su figura alejándose firmemente. No podía ser sino la escena más impresionante de este encuentro de hoy. Excelencia, ha llegado. Maldita sea, pensé que me moría asfixiado. ¿Que Wilson murió de un derrame cerebral? Todo mentira. Seguro que murió de rabia. Ese hombre murió de pura frustración. Roosevelt avanza de grandes zancadas y se sienta en el sofá antes de que todos los que esperaban puedan levantarse y acercarse.
Solo por su temperamento, todos se llevaron la mano a la frente, anticipando el ambiente de la conversación. ¿Acaso tuvo una pelea? La diplomacia es parte de la lucha. Tan pronto como escuchan la evaluación de FDR, se escuchan suspiros contenidos de «Oh, señor». Desde todas direcciones. Pero al menos le dijo que podríamos levantar las sanciones si los japoneses solo reducen su armamento, o que podríamos mediar si es muy difícil. Eso lo harán ustedes cuando se reúnan con ese maldito Beren Volkov dentro de un rato. Presidente, el único que puede mover a Beren Volkov es el zar Nikolai. Ni siquiera escucha a su propio primer ministro. Roosevelt se quita el abrigo y se recuesta en el sofá. Aunque su comportamiento era opuesto a su habitual actitud caballerosa y elitista. La falta total de incomodidad en esto hacía que quienes lo rodeaban se sintieran aún más inquietos. ¿Qué dijo exactamente el zar? Lejos de ser persuadido, intentó enseñarme. Aún así, había algunas cosas de las que se convenció tras la conversación con el zar. Primero, el zar no está limitado por el paneslavismo ignorando todo lo demás. Al contrario, lo observa todo con más atención e interés que nadie, solo que aún no ha intervenido. Segundo, Rusia no tiene acuerdos secretos. Aunque no se sabe el contenido del protocolo adicional del pacto de no agresión ruso-alemán, es seguro que este imperio no se ha aliado con nadie, como todos suponían. Finalmente. Diablos, quizás debamos asumir lo peor. Lo peor significa esa predicción que hicimos. Que Rusia no tomará partido por nadie, pero busca ser el último vencedor. Sí. El zar dijo, como provocando, que Estados Unidos no puede realizar un ataque preventivo. Es cierto. Este maldito país se quedará quieto incluso cuando los puños estén volando. Probablemente solo pensarán en contraatacar cuando el dolor se haya extendido por todo el cuerpo. Pero aún así, ganaremos de todas llenas. Filipinas. La perderemos temporalmente. Hong Kong, Australia, Indochina. Quizás queden marcadas por las pisadas japonesas. Pero con el poder nacional actual del imperio japonés, jamás podrán vencer a las potencias. No es solo que no puedan ganar, serán pisoteados miserablemente. Rusia viene a Asia. Esta es una verdad que no cambiará mientras exista el pacto de no agresión ruso-alemán. Sin embargo, ¿cuándo será el momento? Todos señalan que Rusia está ayudando al rearme de Japón. ¿Y si ese momento llega después de la derrota de Japón? ¿Podrán nuestros ciudadanos estadounidenses seguir clamando por la guerra e incluso entonces? ¿Podremos enviar tropas a Manchuria y destruir sus ferrocarriles? Un pesado silencio. Ante la primera pregunta del presidente después de reunirse con el zar, nadie se atreve a expresar fácilmente su opinión. La respuesta a esta pregunta era demasiado difícil y pesada como para responderla a la ligera. Pero ¿no es una suposición demasiado incierta? Que el imperio ruso permita que los japoneses sean derrotados, y aún así los japoneses se lancen como polillas al fuego. Entonces, ¿cómo explicas que esa nación insular prefiera morir de hambre antes que dejar de producir un rifle más? Explicar, ciertamente no se puede. Incluso Cordelluc, quien comenzó su carrera pública en el 98 y ahora es un diplomático experimentado, no podía explicar lógicamente el estado actual de esa nación insular. Ninguna de las dudas que surgían era fácil. Dejando de lado todas las dudas que seguían surgiendo, la última pregunta que debían responder sin falta. ¿Habrá entendido esto el Führer nazi? Debemos asumir que sí. Si pensamos en el peor escenario. Entonces eso significa que estaba seguro de que su destino sería diferente al de los japoneses. Es increíble cómo todo encaja perfectamente cuando abandonas el sentido común y sigues una lógica irracional, pero esto es Rusia. Es correcto interpretarlo según su lógica tradicional del Arsin, no según el sistema Yardaribra. Después de varias horas de juntar cabezas y tratar de interpretar al menos algo de la información recopilada, jaja, nos volvemos a ver después de conocernos ayer. Primer ministro Stolypin. Su Majestad me pidió que me disculpara por su descortesía, ya que últimamente no se encuentra bien de cuerpo y mente. ¿Está todo bien? Sí, bueno. Vamos, ¿por qué no se sienta y continuamos la conversación que dejamos pendiente ayer? Al anochecer, un nuevo invitado vino a verlo. A su lado está el ministro de Asuntos Exteriores, Beren Volkov.
Considere que el zar solo tuvo un encuentro de cortesía como gesto de hospitalidad, y que los asuntos prácticos se llevarán a cabo con nosotros. Ni siquiera un judío ruso creería que toda esa conversación fue solo de cortesía, pero Stolypin dominó el ambiente con una alegría artificial, sin importar cómo reaccionaran. Antes de entrar en la conversación propiamente dicha, permítanme resumir la posición de nuestro imperio. Somos un país neutral que ha mantenido una neutralidad completa desde la Gran Guerra Europea. Toda política exterior debe respetar este principio de neutralidad, al igual que los tratados futuros. Nuestro pacto de no agresión con Alemania debe verse en este contexto. Una conversación que comienza con la carta de la neutralidad bajo la manga. Escuché que su conversación con Su Majestad el Zar no fue muy suave antes de que llegara aquí, pero puede esperar que nuestra conversación sea algo diferente. Si hay algo positivo, es que el primer ministro Stolypin muestra desde el principio un esfuerzo por llevar la conversación de manera conciliadora. Juzgando que es mejor tener un interlocutor con quien intercambiar ideas que tratar de convencer a alguien que permanece inmóvil como una piedra, se recompuso y se tomó el asunto con seriedad. Muy bien, primer ministro. Como dije ayer, el desarme naval internacional debe mantenerse. Quiero dejar claro aquí que esto debe verse como un asunto separado del rearme del ejército europeo. HMM. Estoy aquí como representante del imperio por orden de Su Majestad el Zar Nikolai. ¿Qué significa eso de repente? Ambos se miran por un momento con signos de interrogación sobre sus cabezas, tratando de ajustar sus perspectivas desalineadas. Según tengo entendido, ustedes dos llegaron a discutir sobre quién convertiría Tokio en un mar de fuego. ¿No es así? En ese momento, el secretario de Estado Ull mira desesperadamente a Roosevelt. Zar, hijo de... FDR aprieta los labios sin poder refutar, y tampoco es normal que el primer ministro Stolypin lo mencione tan abiertamente. No, ahora para Roosevelt, ni el zar, ni el primer ministro, ni el ministro de Exteriores, ni el público, este país no era normal. Y ahora, sentía que él también dejaría de ser normal. Fin del capítulo 175.